Elon Musk, que vuelve a poner sobre la mesa una de las discusiones más incómodas de Washington. ¿Quién terminará pagando por el creciente déficit de Estados Unidos? Una declaración publicada originalmente por Elon Musk en el año 2023 ha vuelto a circular en lo que ha sido ese fin de semana, donde su argumento es que ni siquiera grabar agresivamente a los multimillonarios sería suficiente para corregir ese desequilibrio fiscal y que tarde o temprano, dice él, la factura podría extenderse a una base mucho más amplia de contribuyentes. Pero detrás de una frase provocadora existe una realidad fiscal muy concreta, y es que el gobierno federal ya acumula cerca de 39,64 billones en deuda total, mientras el déficit total de ese año fiscal 2026 alcanza aproximadamente los 1,37 billones hasta lo que ha sido el último dato mensual disponible. Mira, muy interesante, es una conversación obviamente, digamos que lo primero hay que separar los dos conceptos, ¿cierto? Que suelen confundirse. El déficit es la diferencia anual entre lo que el gobierno gasta y lo que recauda. Así que la deuda es la acumulación del déficit pasados y otras obligaciones de financiamiento. Así que durante el año fiscal 2026, el Tesoro ha recaudado alrededor de 4,15 billones de dólares, gastando cerca de 5,52 billones. Allá vemos que ya estamos en negativo. Así que esa diferencia explica que el déficit acumulado que tenemos hasta ahora y la advertencia que hacemos es que apunta a que una brecha estructural de ese tamaño no puede cerrarse únicamente con un impuesto dirigido a un grupo reducido de personas, pero eso no significa que subir impuestos a toda la población de repente sea esa única solución económica posible. Y bueno, ese matiz es importante, el que estás nombrando en este momento, Raúl, porque Elon Musk presenta el problema como una factura que eventualmente llegará a nosotros, a todos. Sin embargo, un gobierno también puede responder mediante recortes de gasto, reformas tributarias, mayor crecimiento económico, inflación o a la final también una combinación de todas esas opciones. La pregunta para Wall Street es cuál de esos caminos termina eligiendo Washington, porque a la final cada uno tiene consecuencias que serán distintas para los consumidores, para los bonos, por supuesto, del Tesoro y también propiamente para las empresas. Mira, totalmente. Aquí, obviamente, el Congressional Budget Office o la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el déficit es de 1,9 billones de dólares va a ser de 1,9 millones para el año 2026. Eso es equivalente al 5,8% del Producto Interno Bruto del país. Así que también estima que el déficit podría aumentar hasta unos 3,1 billones en el año 2036 y que la deuda federal llegaría al 120%, 120%. Sí, lo dije bien, no me escuchó un número, 120% del Producto Interno Bruto. Así que eso muestra que no estamos ante un desequilibrio, digamos, de un solo año, sino que es una trayectoria en la que el gasto crece más rápido que los ingresos y donde los pagos de impuestos, de intereses, también van a adquirir mucho más peso. Así que mientras más deuda debe refinanciar el Tesoro, más sensible se vuelve el presupuesto y obviamente las tasas de interés. Y bueno, ahí aparece esa conexión directa con los mercados. Si el gobierno necesita emitir más bonos para poder financiar déficits persistentes, puede aumentar la oferta de deuda y mantener así esa presión sobre los rendimientos. Así que eso afecta a la final, señores, hipoteca, crédito corporativo, bienes raíces, valoraciones bursátiles. El problema fiscal deja de ser así una discusión ya abstracta o futura, de hecho, por parte de Washington y se convierte ahora ya en una variable que va a tocar la vida diaria de cada consumidor, de cada ciudadano a pie, como somos también nosotros. Así es, mira, definitivamente los intereses que paga el gobierno dependen tanto del volumen de la deuda como de las tasas exigidas para los inversionistas. En este caso, el Tesoro lo que hace es que reconoce que el costo de financiamiento aumenta cuando crecen ambas de estas variables. Lo que vemos es que si los rendimientos permanecen elevados, una mayor, digamos, proporción del presupuesto debe
destinarse al servicio de la deuda y eso deja menos espacio para la infraestructura, para la defensa, para programas sociales o para una reducción de impuestos. Así que para el caso de Wall Street, el riesgo es que, digamos, un programa fiscal sostenido obligue eventualmente a una combinación de tasas altas, menor gasto público o mayores impuestos. Así que una ecuación bastante interesante. Y mira que Musk también ha dicho que ni siquiera confiscar toda la riqueza de los multimillonarios resolvería ese problema de fondo. O sea, imagínate la magnitud. No, y Duele, esa, duele. claro, y esa frase funciona de forma política, claro que sí, porque es polémica, pero no económicamente, porque pues debemos hacer una precisión. La riqueza de los multimillonarios es un stock de activos, mientras que el déficit ya es un flujo que vuelve a aparecer cada año y que continúa creciendo. Entonces, ¿será que ese es como que el punto más sólido incluso de su argumento? Mira, yo creo que sí, porque la distinción definitivamente entre una reserva finita de un patrimonio y un déficit anual recurrente, pues podríamos decir que sí es válida. Incluso una recaudación extraordinaria puede reducir la deuda una vez, pero no resuelve de por sí sola el desequilibrio que reaparece si el gasto continúa superando los ingresos. Así que, sin embargo, la conclusión de que necesariamente habrá que grabar a todos es una opinión política, más no inevitablemente una opinión matemática. La solución definitivamente puede incluir crecimiento, reformas de programa, eficiencia del gasto, cambios tributarios progresivos o ajustes en beneficios. Yo creo que el verdadero debate no es si existe una factura, sino cómo se distribuye. Yo sigo diciendo, mientras el gobierno siga gastando como que si no hay mañana, pues eso nunca va a parar, ¿No? nunca va a bajar. Y que me recuerda como cuando uno va a una cena de 20 personas y a la final la cuenta sale, digamos, 2.500 y toca dividirlo para todos por igual. Señores, aquí hay una Y me tomé dimensión un vaso de agua. Aquí hay una dimensión empresarial. Elon Musk ha señalado sus propios pagos fiscales, incluso para argumentar que incluso contribuciones enormes de una sola persona, como pues sabemos lo que tiene, él no cambia la trayectoria nacional en esa deuda, en ese déficit como tal. Pero el mercado debe mirar más allá de un individuo. Lo que importa al final es cómo se verá esa eventual reforma fiscal que afectaría ganancias corporativas, las recompras, la inversión y también propiamente ese consumo. Totalmente, totalmente. Yo creo que aumentos de impuestos corporativos podría reducir los beneficios, podría reducir el flujo aumentar el flujo de caja. Mayores impuestos individuales podría afectar el consumo, la inversión, el recorte de gastos, pueden también desacelerar sectores dependientes más a contratos públicos. Así que, digamos, pero ignorar el déficit también tiene un costo porque es más deuda, mayores intereses, menor flexibilidad fiscal ante pues una próxima recesión de emergencia. Y definitivamente es interesante, Raúl, porque entonces para poder cubrir ese déficit, a las empresas, muy difícil para ellos en cuanto a taxiarlos como tal. Al consumidor, ¿qué va a pasar con su capacidad de gasto de inversión? Entonces vemos que a la final, como dice Elon Musk, eso es un problema como quien dice que hay que echarle como granitos de arena, pero a la final es un problema muy grande. Y aquí vale la pena recalcar ya antes de salir de ese bloque todo lo que son esos contratos todavía que el gobierno tiene por hacer para lo que es ese futuro, esa inteligencia artificial. Así que propiamente eso aumentaría el gasto, movería también ese déficit. Apartarse el cinturón y a gastar menos. Señores, pausa comercial, ya volvemos.